Capítulo 11. Una intrusión siniestra. Mitsuki Bakugo y su hijo Katsuki entraron en una oficina bastante sencilla, bastante antes de lo necesario. Los dos estaban vestidos con la mejor ropa formal que pudieron encontrar en sus armarios, y la madre era muy consciente del impacto que la presentación podría tener en ese día poco auspicioso. El resto de sus vidas bien podría estar en juego aquí, y necesitaban todas las ventajas que pudieran conseguir si querían tener siquiera la esperanza de salir libres. Lástima que solo uno de los dos realmente quiso decir su arrepentimiento. Señora Bakugo, en nombre de la Academia UA, permítame presentarle las demandas y condiciones para que su hijo evite cargos criminales. Inmediatamente habló un hombre alto, de rasgos afilados y cabello elegante cuando los dos entraron. Las palabras brotaban de su lengua como las de un encantador consumado, y su comportamiento tranquilo era desarmante. Su tarjeta de identificación decía Sakamoto. Eso sí, estos son solo en nombre de la escuela. Junto al abogado obviamente retenido durante mucho tiempo, que estaba detrás del único escritorio que estaba presente, una mujer imponente que exudaba un aire de 1000 victorias dio un paso adelante, tomando el lado izquierdo del hombre. Sus mechones violetas estaban coronados en un austero moño a excepción de dos flequillos que enmarcaban su rostro severo y el traje de poder que llevaba estaba impecable. Su tarjeta de identificación que decía Kamishiro estaba sujeta a su pecho. En nombre de la familia Asui, es mi deber y un honor garantizar que mis clientes tengan la seguridad de que sus vidas ya no correrán peligro a manos de un mocoso malcriado con delirios de grandeza, proclamó la mujer, mirando desapasionadamente a los Bakugos. Katsuki se movió donde estaba, mirando a la perra que se atrevió a hablar mal de él. Se preguntó por qué su madre no estaba ya desatando su temperamento habitual con estos extras. Del lado opuesto de Sakamoto había otra mujer. Este llevaba gafas, una chaqueta color canela con una falda blanca y un rostro claramente enojado. En nombre de la familia Ida, garantizaré que ningún mal aquí quedará impune, declaró la segunda mujer, tomando asiento junto a los demás abogados. En su documento de identidad estaba estampado Ange. Mitsuki tragó saliva, ya sudando a mares bajo esas miradas abrasadoras. A partir de ese momento, todo dependía de que su hijo se apegara al plan, y de cualquier misericordia que pudiera encontrarse en manos de los intimidantes abogados a quienes las familias Asui y Ida los habían entregado. El viaje a la USG. Los estudiantes restantes de la clase 1A, además de los zombies, estaban actualmente metidos en un autobús en camino a ser evaluados en el papel más importante de ser un héroe: salvar vidas. Muchos estaban entusiasmados ante tal perspectiva, otros estaban nerviosos, otros todavía estaban distraídos. Esto es polvo para tu nariz, explicó Momo mientras señalaba un compartimento abierto en el ridículamente grande estuche de maquillaje que estaba junto a ella. Con una risa angelical, Lily aplaudió encantada desde el regazo de la chica madura. Es increíble, gritó el pequeño zombi, con una sonrisa tan pura que cegó a la mitad de los estudiantes en su rostro. Es más bonito que los decorados profesionales que Lily vio detrás del escenario. Con el autobús diseñado de manera que sus asientos estuvieran contra las ventanas, se eliminó la necesidad de tener a los estudiantes agrupados en parejas. Momo agradeció que las habilidades de observación de Izuku le hubieran permitido darse cuenta de este hecho antes de que alguien perdiera el tiempo eligiendo compañeros, aunque eso no impidió que Ida lo intentara. El hecho de poder malcriar a Lily más fácilmente también era una buena ventaja. Hombre, ¿todavía le resulta extraño a alguien que estemos compartiendo nuestra educación con dos zombies ahora? Kirishima no preguntó a nadie en particular. No puedo decidir si Midoriya es más varonil por tenerlos cerca o no. Las palabras del pelirrojo pueden haber parecido inquisitivas, pero sus ojos rubí eran innegablemente tristes. Era obvio que el adolescente deseaba poder darle a la niña el descanso final. En su opinión, de los dos zombies, ella inequívocamente merecía una despedida adecuada al más allá. Está mal, se quejó Ojiro, escuchando las palabras de Kirishima y decidiendo arrojar sus propios 2 yenes. El ceño fruncido del chico de la cola hablaba de pura animosidad y rechazo. Perturbado, el pelirrojo puntiagudo se alejó de su compañero de clase. Amigo, ¿cuál es tu problema?, preguntó Kirishima. Ojiro simplemente se cruzó de brazos juzgando. Los verdaderos héroes hacen su propio trabajo, afirmó el chico de la cola, asintiendo para sí mismo. No se rebajan a utilizar a los demás.
Incapaz de evitar escuchar a escondidas, Tokoyami apretó el puño mientras dominaba su ira. Un sermón era lo mínimo que quería darle a su compañero. Ojiro no solo había insultado a su amigo, sino que también había ofendido al propio chico de cabeza negra. Dark Shadow, la entidad sobrenatural que vivía dentro de él gracias a su quirk, era muy parecida para él como Tai Lily para Izuku. Hacía mucho tiempo que había llegado a un acuerdo y se había hecho amigo de la criatura sensible para convertirse en un héroe, siendo su fuerza, y era más que grosero que alguien denunciara abiertamente ese tipo de asociación como algo asqueroso fuera de lugar. No lo hagas, la suave advertencia de Izuku fue acompañada por una cálida mano apoyada en el hombro de Tokoyami. Que no vale la pena. Al girarse, el adolescente de cabeza negra vio a su amigo mirándolo con una sonrisa sincera y ojos claros. Al lado del adolescente de cabello verde, Asui Tsu, estaba sentado con la nariz metida en un cuaderno que se veía exactamente igual al que tenía en sus propias manos. Por supuesto, respondió Tokoyami con la misma suavidad, volviendo a abrir su cuaderno. De hecho, poseo algo mucho más digno de ocupar mi tiempo. Mirando hacia abajo, el adolescente de cabello negro, e incluso Dark Shadow después de un minuto, una vez más quedaron absortos en las páginas de su cuaderno. La curiosidad lo había llevado a preguntarle a Tsuyu qué la tenía tan absorta cuando partieron por primera vez hacia el sitio de prueba, y la sorpresa lo recibió cuando le informaron que era un análisis de Kirk escrito por su amigo mutuo de cabello verde. Había tenido sentido inmediato para él que Izuku le prestara ese tipo de atención a su princesa, admitido o no, pero entonces su amigo también le había dado una. Abrir el libro de aspecto inocente había revelado página tras página de detalles increíblemente precisos y extensos sobre su propio Kirk. Un examen más detenido había demostrado que había secciones dedicadas a todo, desde equipo que teóricamente podría mejorar su rendimiento hasta tácticas que le darían una ventaja en la batalla. Una entrada en particular postuló la idea de que Dark Shadow formara una especie de armadura alrededor de su cuerpo. Ese llamó la atención de ambos. En la parte trasera del autobús, Mina y Toro estaban sentados juntos, hablando en voz baja entre ellos. La chica de piel rosada estaba a punto de enfadarse. Cada vez que intentaba divertirse un poco o aligerar el ambiente, algo aparecía y la saboteaba. Con su última esperanza de un romance adecuado para cotillear acerca de no dar frutos, por el momento, sintió que ya era hora de hacerle una broma a alguien. Y ella conocía exactamente el objetivo. Min-chan, tal vez deberíamos pasar desapercibidos por hoy, suplicó Toru, vestida con su disfraz de héroe como todos los demás, es decir, guantes y un par de botas. Además, no hay munición para usar. Están todas limpias. La pelirrosa consideró las palabras de su amiga, encontrando a sus otros compañeros extremadamente aburridos hoy. ¿Por qué no todos podían actuar más como solía hacerlo Kid y brindarle entretenimiento interminable? Sí, tal vez tengas razón, concedió Mina, antes de notar que las palabras de Toro eran demasiado precisas. Realmente se ven limpios, demasiado limpios. De vuelta al frente del autobús, Izuku y Tsuyu estaban ataviados con sus trajes reparados, que lucían mejor que nuevos. Pero lo que había llamado la atención de la pelirrosa no fue el repentino aumento en la calidad de los disfraces de sus compañeros de clase, o la adición de armas de aspecto extraño en la persona de la pelirrosa, no, lo que llamó su atención fue que Tai y Lily parecían excepcionalmente higiénicos. Y ver a los no muertos tan elegantes no era natural, ¿no? Mina admitió en voz baja para sí misma que tal vez a Lily se le había permitido usar una ducha, pero eso no explicaba la apariencia de Tare, menos mentalmente presente ahora, ¿verdad? No puedo creer que haya terminado tus armas en solo 4 días, Kero, admitió Tsuyu, expresando su sorpresa ante la artillería ante ella cuando finalmente pudo separarse de su cuaderno. Izuku asintió con la cabeza, sacando y examinando una de sus nuevas piezas de su funda para el hombro. Atsume había podido completar 3 modelos antes de tiempo. Una pistola en bloque, un subfusil de aspecto robusto y una escopeta de acción de bombeo amenazante. La más simple había sido para Izuku, quien no quería lidiar con armas difíciles de manejar tan temprano en su carrera. A Lily le habían dado el SMG. Su pequeño tamaño es perfecto para movimientos ágiles y ataques rápidos. Eso dejó a Tai con la escopeta, una decisión de la que el peliverde todavía estaba un poco inseguro. Estoy igual de sorprendido.
Izuku estuvo de acuerdo, feliz de ver finalmente que algunos de sus dispositivos imaginados cobran vida. Estas serían las herramientas que se volverían fundamentales en su futuro como profesional. Son solo prototipos. Necesito hacer algunas pruebas primero. Hola Midoriya. El grito de Mina anuló cualquier cosa que el peliverde fuera a decir. La expresión demasiado vertiginosa de la pelirrosa no le cayó bien al nigromante residente, ni a la niña rana. En perfecta sincronización, Izuku y Tsuyu se giraron para mirar a Mina, ganándose ambos una sonrisa aún más pronunciada. ¿Sabes? He estado notando que Tai-chan siempre se ve limpio y saludable, comenzó la pelirrosa, intentando atraer a su objetivo. Las miradas confusas del dúo verde le hicieron saber que había hecho una captura fácil. ¿Te resulta difícil lavarla durante la hora del baño? Izuku farfulló, casi dejando caer su nueva pistola. Enfundando el arma, el chico de cabello verde sintió que casi todos los pares de ojos en el autobús se posaban sobre él. Incluso el de Tsuyu, especialmente el de Tsuyu. Yo hago lo mejor que puedo, tartamudeó Izuku, tratando de evitar detalles explícitos. Sin embargo, mi madre es la que más ayuda, para asegurarse de que se sienta limpia. El adolescente de cabello verde estaba seguro de que la mayoría de sus compañeros de clase no creían en su apresurada explicación, pero al menos parecía que nadie quería presionar sobre el tema. Entonces, ¿la has visto, a ellos, desnudos? Mineta aparentemente no era nadie, saltando rápidamente a las peores conclusiones. ¿Has estado con los dos, desnudos, en el baño? En este punto, Mina y Toro habían cumplido su misión y se cubrían disimuladamente la boca y el estómago en un vano intento de contener sus risas incontrolables. Otros no estaban tan contentos y se pusieron verdes ante las implicaciones. «Oí. Deja de hacer eso, pervertido». Hiro casi gritó. La chica punk rock podía admitir para sí misma que había sentido curiosidad por el tema en algún momento, pero indagar en ello en público era de muy mal gusto. Mineta, incapaz de contenerse por más tiempo, saltó a su asiento, sin siquiera estar a la altura de los ojos del adolescente de cabello verde. «Esto es tan injusto, Midoriya», gritó el enano pervertido, agitando los brazos para lograr un efecto adicional. «Ni siquiera podemos darle un beso a una chica y, sin embargo, puedes agarrar a estos dos por el tú, estallido». Rápido como un rayo, Izuku sacó su pistola, apuntó y disparó, disparando al enano justo en la barbilla. La pieza de tecnología funcionó exactamente como se esperaba, liberando un efecto de sonido realista para maximizar el factor de intimidación pero sin casi ningún retroceso. El silencio del autobús era ensordecedor. Los miembros del 1A que habían estado observando el espectáculo quedaron más que sin palabras. Su vicepresidente acababa de dispararle a un compañero de clase. Podrían haber sido héroes en entrenamiento, pero ninguno tenía idea de cómo reaccionar ante la situación. Por un lado, era obvio que dispararle a alguien probablemente no era la respuesta correcta, por otro lado, Mineta. HMMFFF. Mineta había retrocedido por el impacto del disparo, que había golpeado con casi la fuerza equivalente a un fuerte puñetazo, pero fue la espuma que se expandía rápidamente lo que le hizo intentar gritar pidiendo ayuda. Desafortunadamente, o afortunadamente, dependiendo de cómo te sintieras con respecto al enano, el brebaje burbujeante cubrió rápidamente su boca antes de solidificarse un momento después. Si el diminuto pervertido quisiera hablar de nuevo necesitaría ayuda externa, o hacer las paces con arrancarle los labios. Gaara, Tae gimió, sacando al autobús lleno de estudiantes de su sorpresa. Tienes razón, Atsume realmente los hizo exactamente como se solicitó, respondió Izuku, presionando el interruptor de seguridad de su pistola, ansioso por evitar un fallo de disparo de su arma. En un movimiento que obviamente aún necesitaba trabajo, el adolescente de cabello verde hizo girar el arma alrededor de su dedo índice antes de enfundarla. Quizás debería dejarla hacer todo nuestro equipo. Sería una gran asociación. El croar resultante de Tsuyu se parecía mucho a una reprimenda, y junto con su toque en la mejilla de Izuku en clara desaprobación hizo que muchos de sus compañeros de clase tuvieran ataques de humor. Mientras tanto, en la parte delantera del autobús, Aizawa optó por ignorar las travesuras de sus alumnos por el momento, incapaz de quitarse la sospecha de que algo no estaba bien. No es un buen augurio que todavía no tengamos idea de quién lo hizo, pensó Aizawa, reflexionando sobre el incidente de la mañana una vez más.
O, más importante aún, ¿para qué sirvió? Más temprano ese mismo día, antes de que hubiera tenido la oportunidad de levantarse de la cama, el brusco héroe profesional había sido informado por una llamada de las secretarías de la UA que el perímetro de la escuela había sido traspasado en algún momento durante la noche. La hazaña en sí fue menos impresionante que el hecho de que el enorme agujero dejado en el muro defensivo se hubiera hecho sin ningún ruido indicativo. Si no hubiera sido por las alarmas originales que sonaron desde las barreras que se iniciaron por primera vez, es posible que la irrupción nunca se hubiera descubierto hasta que un estudiante que llegaba lo hubiera notado. Tal como estaban las cosas, después de una búsqueda apresurada por los terrenos y la escuela de arriba a abajo, no se había encontrado nada. Solo eso puso a todo el personal aún más en guardia. En opinión de más de un héroe, no encontrar ninguna pista era más sospechoso y preocupante que si hubieran descubierto rastros de alguien. Deberíamos haber pospuesto esto, reflexionó Aizawa, no me gusta esto, desafortunadamente, no era como si pudiera dar la vuelta al autobús ahora. 10 minutos después, entrada del Ausg. Al entrar por las puertas reforzadas de la enorme cúpula, Aizawa y sus 19 estudiantes, más 2 zombies, fueron recibidos por una vista realmente impresionante. Desde la enorme pasarela en la que se encontraban y que descendía por escaleras, se podían ver multitud de catástrofes. A lo lejos brillaba un lago artificial, un canal en espiral de 6 niveles que liberaba agua cerca de un pequeño yate que parecía haber naufragado. Frente al lago se alzaba una cadena montañosa en miniatura. Grietas profundas claramente visibles incluso desde esta distancia. Al lado de las montañas había un enorme montículo de tierra en ruinas donde estructuras medio sumergidas presagiaban un devastador deslizamiento de tierra. Cúpulas de cristal opuestas, una decorada con llamas y la otra con nubes de tormenta, se encontraban a la derecha del grupo y junto al lago. Por último, a su izquierda se encontraba una pequeña ciudad sacada de una película postapocalíptica. Conectando todas estas zonas había una hermosa plaza con una fuente, que era un lugar perfecto para usar como centro y área de descanso. En total, era un lugar perfecto para entrenar cualquier Kirk imaginable. Todos los estaba esperando. Saludó a un traje espacial aparentemente viviente. Bienvenido. Antes de que los estudiantes de 1A pudieran pensar lo suficientemente rápido como para reconocer al famoso héroe, cierto nerd soltó el conocimiento. Es el héroe espacial 13. Izuku dijo efusivamente, presentando a la amada figura. Como héroe de rescate, han salvado a toneladas de personas de todo tipo de desastres. El intercambio de información del adolescente de cabello verde fue bien recibido tanto por sus compañeros de estudios como por el héroe asesor, quien siempre apreció ser reconocido. Aizawa, de pie a un lado, miró a su alrededor pensativo. Algo no estaba bien, otra vez. 13, ¿dónde está Olmig? Preguntó el brusco maestro, acercándose a su compañero de trabajo. Si algo había pasado, no quería preocupar a sus alumnos al enterarse. Se suponía que se encontraría con nosotros aquí. Para la clase 1A, lo que siguió a la pregunta de su maestro fue una conversación en voz baja en un lenguaje secreto hablado junto con un juego de charadas. 13 misteriosamente levantaba 3 dedos mientras susurraba. Preguntándose si debería estar preocupado, el nigromante residente miró a su alrededor con el ceño fruncido. El adolescente de cabello verde no pudo discernir de qué estaban hablando los dos héroes profesionales, pero si el lenguaje corporal de Aizawa Sensei era algo a tener en cuenta, entonces no estaría de más estar en alerta máxima. A su lado, Tai adoptó una postura más tensa, sin ayudar en lo más mínimo a los nervios de Izuku. Lily, por el contrario, simplemente se agarró nerviosamente de la pernera de su pantalón. Ya veo, simplemente se retrasó. Las quejas de Aizawa de repente llamaron la atención de sus alumnos. Bueno, no se puede evitar. Empecemos. Una rápida reverencia del héroe de temática espacial y de la clase 1A fue entregada a su instructor de rescate. Ahora bien, 13 comenzó, ¿quién puede decirme cuál es la mejor manera de distinguir un Kirk de combate de un Kirk de apoyo? Después de engañar a la clase con esa pregunta inicial, ya que revelaron que era cómo se usaba un Kirk lo que decidía su clasificación desde un punto de vista de héroe profesional, el héroe de rescate se lanzó a su discurso. Atentos para no volver a ser desconcertados, los estudiantes terminaron mostrándose sumamente receptivos a la conferencia. Aprendieron, si no lo habían considerado ya,
que los quirks podrían ser tremendamente beneficiosos o extremadamente perjudiciales para la sociedad en función de la preocupación de los usuarios por la seguridad de quienes los rodean. A Izuku personalmente le encantó la parte en la que 13 reiteró que los quirks que se consideraban peligrosos u oscuros no deberían considerarse villanos fuera de turno a menos que se usaran con la intención de matar. Con una floritura, el héroe del rescate terminó su discurso e hizo una reverencia, ganándose los aplausos del 1A. En general, el grupo se sintió aún más motivado al aprender los procedimientos de rescate. Y entonces la electricidad parpadeó, y se apagó. Aizawa fue el primero en sentirlo, una presencia abrumadora que rezumaba malicia, proveniente del centro de la plaza de abajo. Sin embargo, fue demasiado lento para detener a Izuku, quien caminó hacia las escaleras para mirar hacia la fuente. El héroe profesional no tenía forma de saber que su hijo problemático tenía su propia sensibilidad ante tal anomalía. Sin darse cuenta de la alarma de su maestro, la sangre del adolescente de cabello verde hacía que sus venas hormiguearan por todas partes, y no en el buen sentido. El gruñido bajo de Tai y los suaves gemidos de Lily solo amplificaron sus crecientes temores. Sensei. Dime que esto es un simulacro, susurró Izuku, con la voz entrecortada denotando la ansiedad que estaba sintiendo en ese momento. Ahora de pie a su lado, Aizawa sacudió la cabeza. No puedo, negó el brusco profesor. La mente del hombre corría cada vez más rápido, intentando en vano concebir la mejor manera de mantener a sus estudiantes a salvo de una amenaza que ni siquiera podía ver todavía. Todos. Reúnanse y no se muevan. Mientras Aizawa gritaba sus órdenes, un enorme agujero en la realidad apareció en la plaza. En una fracción de segundo, la lágrima sombría se abrió y explotó hacia afuera para cubrir toda el área de la fuente con una enorme y oscura nube de niebla. De la oscuridad retorcida comenzaron a surgir figuras, demasiadas para contarlas. Desde la distancia, las expresiones faciales eran difíciles de denotar, pero el comportamiento común que tenían dejaba claro que no eran nada amigables. Izuku, con su mente analítica funcionando, notó de inmediato que una gran parte de los invasores que caminaban por la niebla eran mutantes, o al menos tenían genes mutantes dominantes que coloreaban sus rasgos físicos. Incluso con tan poca información para continuar, el adolescente de cabello verde sintió que se le daba un vuelco el estómago al verlo. Era una triste realidad, pero la jerarquía de quirks en la que vivía el mundo no tomaba bien a aquellos que parecían menos que humanos, volviéndose más discriminatorios cuanto más extraña era la apariencia. Podría haber sonado como un hipócrita, pero en ese momento, Izuku supo sin lugar a dudas que se trataba de villanos. Vaya. Esto es como el examen de ingreso. Exclamó Kirishima, acercándose al borde de la escalera. Nuestros escenarios ya comenzaron. Quedarse atrás. Ladró Izuku, extendiendo un brazo para golpear al adolescente de cabello carmesí. Necesitamos obedecer a Aizawa Sensei. Debajo de los dos héroes profesionales y los héroes en entrenamiento, la niebla oscura en expansión se detuvo antes de retroceder a una forma humanoide, si los humanos tuvieran fuego negro con ojos amarillos por cabeza. El hombre de la niebla levantó la vista y miró fijamente a los observadores de arriba. Sin estar seguro de si funcionaría, Izuku puso toda su atención en su audición. Adolescente y Eraseread, logró escuchar el adolescente de cabello verde. El horario decía, podría, hoy. Las palabras fueron desconcertantes, pero la respuesta de Aizawa fue aún peor. Maldita sea, entonces estos son los bastardos detrás de la infiltración. ¿Infiltración? ¿Dónde? ¿Ua? La mente de Izuku se estremeció al pensar qué iban a hacer si estos fueran villanos lo suficientemente poderosos como para irrumpir en una de las principales academias de héroes de Japón y salirse con la suya. Aizawa apretó los puños y apretó los dientes con frustración. Esto fue un desastre. Había suficientes cabrones allí abajo para causarle problemas, incluso si tuviera la ayuda de 13, y tal como estaban las cosas, no podía permitir que el héroe rescatador dejara a sus estudiantes desatendidos. Eso significaba que estaría haciendo esto solo. Aceptando instantáneamente la realidad de la situación, el normalmente brusco héroe profesional se subió las gafas y se cubrió los ojos por completo. Que así sea. Izuku no sabía qué hacer, pero sabía que no había manera de que él o sus compañeros estuvieran preparados para esto.
Una situación de vida o muerte estaba tan por encima de un ejercicio de combate que no era divertido, e incluso desde esta distancia el adolescente de cabello verde podía sentir la sed de sangre de muchos de los villanos. Alguna señal, invisible y no escuchada, debe haber sonado porque a medida que avanzaba la multitud de invasores, Izuku vio solo a 3 detenidos junto a la fuente. De los 3, incluso con el hombre de la niebla oscura presente, era un hombre larguirucho con cabello plateado el que proyectaba la mayor maleficencia, incluso más que el enorme hombre bestia con el cerebro expuesto. Esto probablemente tenía que ver con el hecho de que el hombre de cabello plateado estaba cubierto de pies a cabeza con manos desmembradas. Izuku esperaba que esos fueran solo accesorios para intimidarlos, porque estaba funcionando. Sensei, esos 3 de atrás probablemente sean los líderes, informó el adolescente de cabello verde, incapaz de dejar esa información al azar a pesar de que un héroe profesional como era Seraph sin duda ya había notado tal cosa. Lo sé, dijo Aizawa secamente, doblando ligeramente las rodillas en preparación para lanzarse hacia adelante. Izuku, al ver a su maestro preparándose para atacar preventivamente a sus enemigos, no pudo contener lo que atormentaba sus pensamientos. Sensei, ¿están organizados?, susurró el adolescente de cabello verde, presionando a través de su terror estremecedor. Eso significa que probablemente tengan un plan, por supuesto que los villanos tenían un plan. Ir tan lejos como para infiltrarse en una escuela tan prestigiosa como la UA y luego atreverse a atacar a los estudiantes además de eso. Los villanos normales no serían lo suficientemente valientes como para siquiera considerar algo así a menos que hubiera una estrategia sólida planeada. Lo sé, repitió Aizawa, esta vez volviéndose a medio camino para considerar a su niño problemático. Quédate con tus compañeros de clase. Manténlos juntos. Sin dar más órdenes, Aizawa se lanzó hacia adelante, saltando escaleras abajo en un esfuerzo por evitar que la multitud de villanos se acercara más a sus alumnos. Sin esperar más órdenes, Izuku regresó con sus compañeros de clase y se encontró con un grupo de estudiantes que comenzaban a entrar en pánico cuando el peso de la crisis actual se posó sobre sus hombros. Sensei, ¿no deberían estar sonando las alarmas de la instalación? Momo le preguntó a 13 mientras Izuku se fusionaba con las filas del 1A. ¿Qué pasó con los sensores? El héroe de temática espacial estaba concentrado en un dispositivo en su muñeca, presionando botones una y otra vez sin respuesta. Deberían estar respondiendo, dijo 13, aparentemente confundido sobre por qué su tecnología no estaba funcionando correctamente. Todoroki dio un paso adelante, con el rostro tan impasible como siempre. En ese momento, muchos en 1A reconocían al adolescente de doble cabello como su miembro más fuerte. Esos mismos estudiantes sintieron que el Kirk del heterocromático era una buena tranquilidad para tenerlo a mano. La pregunta más importante, Todoroki hizo una pausa, asegurándose de que todos estuvieran prestando atención, ¿solo aparecieron aquí, o por todo el campus? La idea de que se trataba de una incursión generalizada dejó atónitos a muchos. Nadie había tenido el valor suficiente para lanzar una guerra a gran escala contra la UA desde los primeros días de la profesión de héroe, cuando se estableció la academia. Desafortunadamente, todo lo que sabemos ahora es que han atacado aquí, un lugar aislado del campus principal, continuó Todoroki, mirando con desdén a la multitud de villanos. Y lo que es peor, eligieron un momento en el que debía haber una clase. Esto fue planeado, debe ser. Izuku, viendo el silencio que siguió a la sombría afirmación como su única ventana para hablar, se acercó al heterocromático. Necesitamos evacuar. Ahora, declaró el adolescente de pelo verde. Con 13 a la cabeza, deberíamos poder lograrlo. Si hubiera tenido tiempo, Izuku habría apreciado las expresiones que le estaban dando muchos de sus compañeros de clase. En estos momentos de estrés y peligro, casi todos los ojos lo miraban con atisbos de la fe que surge al comprender que alguien ha dado un paso al frente para hacerse cargo. Alguien está trabajando para superar la adversidad. Pero no tuvo tiempo porque había dado un paso al frente y estaba trabajando. Si los villanos están inhibiendo los sensores, las comunicaciones también podrían verse interrumpidas, continuó Izuku, volviéndose hacia el compañero de clase que podría verificar esto por él. Kaminari, mira si tus auriculares pueden llegar al exterior. Si puede, pide ayuda. Completamente estupefacto, el rubio eléctrico miró al adolescente de cabello verde incluso mientras levantaba una mano hacia el dispositivo en su oreja. ¿Cómo?
caminar y se detuvo, reconociendo que todos estaban en una situación demasiado grave como para perder el tiempo haciendo preguntas en este momento. En segundos, el adolescente había comprobado todos los canales que su dispositivo podía escanear. Sacudió la cabeza con incredulidad. Está todo atascado. Pero, Aizawa-sensei, Momo se calló, rápidamente comenzando a preocuparse por su profesora. Como si pronunciar su nombre fuera un imán, se giró en su conjunto para observar el combate que acababa de comenzar abajo. Separándose de su manada, 3 villanos se habían apresurado hacia adelante para formar una intercepción contra el brusco maestro. Cada uno de los matones fue mutado de alguna manera que permitió que diferentes partes del cuerpo actuaran como armas de larga distancia, probablemente la razón por la que siguieron adelante. El trío apuntó, luego se miraron confundidos cuando sus quirks les fallaron y no pasó nada. En un abrir y cerrar de ojos, Aizawa estaba sobre ellos, inmediatamente envolviendo al más grande con su bufanda especial. Girando, el héroe profesional lanzó a su cautivo hacia sus compatriotas, golpeándoles la cabeza a los 3 y dejándolos inconscientes. Al ver a su maestro capaz de defenderse, los estudiantes de se sintieron menos opuestos a la idea de evacuar. Aprovechando al máximo el tiempo que tenían, los adolescentes dieron media vuelta y se dirigieron hacia la entrada de la enorme instalación. Con cada paso, Izuku se desanimaba más. El héroe nerd que había en él sabía que, a pesar de todas sus fortalezas, Eraserhead no era un héroe destinado a combatir villanos en masa por mucho tiempo. 7 minutos para llegar al autobús, 3 para ponerlo en marcha, digamos 5 para despejar las instalaciones. La mente de Izuku continuó trabajando a toda marcha incluso mientras él y su clase escapaban. Y eso suponiendo que lo que sea que nos está bloqueando no pueda llegar más allá del uso. El adolescente de cabello verde rápidamente llegó a la conclusión de que no importaba lo que hicieran, Aizawa no tendría suficiente tiempo. Incluso en el mejor de los casos, el héroe profesional sería superado por los números antes de que pudiera llegar la ayuda, lo que significa que para sobrevivir, el brusco maestro necesitaba ayuda ahora. Al poner toda su capacidad intelectual en formular un plan que permitiera que estudiantes completamente ecológicos realmente ayudaran a un profesional, Izuku no estaba preparado cuando su situación fue de mal en peor. Me temo que no puedo permitir que todos se vayan, dijo una voz que Izuku reconoció como la del hombre de la niebla que estaba junto a la fuente. La realidad se deformó una vez más, y donde antes había un camino despejado hacia la salida, ahora se retorcía un portal de niebla violeta oscuro. El adolescente de cabello verde observó cómo el hombre de la niebla salía de la oscuridad que había creado, y su mente instantáneamente catalogó el quirk del villano como un tipo de teletransportación. Eso explicaba cómo los invasores habían entrado tan fácilmente en la USG. Es un placer conocerlos a todos, dijo el hombre de la niebla, inclinándose grandiosamente ante el grupo. ¿Podemos presentarnos? Verán, se nos conoce como la Liga de Villanos. La presunción del villano se desbordó a través de cualquier falsa caballerosidad que había estado intentando transmitir. El héroe espacial y los estudiantes quedaron atrapados. Con la mafia detrás de ellos y un usuario de Warp al frente, se habían quedado sin opciones para una ruta de escape. Sé que puede parecer un poco presuntuoso de nuestra parte, pero nos hemos invitado aquí, a este lugar, este jardín de héroes, esta renombrada academia conocida como UA con un propósito, continuó el hombre de la niebla, actuando como si era un cabecilla que presentaba un espectáculo en el escenario con cómo agitaba los brazos. Izuku se dio cuenta de 2 cosas mientras el villano hablaba. La primera era que le encantaba hacer monólogos, y era una especie de exhibicionista. El segundo y más importante detalle fue que por apenas un segundo creyó haber visto una especie de collarín escondido en la niebla sombría, casi como una especie de respirador de alta resistencia. Hemos venido a buscar al héroe número 1, reveló el hombre de la niebla. Hemos venido para asegurarnos de que All Might dé su último aliento este día. Ningún estudiante pudo contener un grito ahogado ante esa declaración. Izuku sabía que normalmente era ridículo siquiera considerar un plan así, All Might nunca perdía, pero de todos modos sabía que esto solo lo ponía a él y a sus compañeros de clase en un peligro aún mayor. Los villanos, especialmente los grupos organizados como este, nunca jugaban limpio, y el adolescente de cabello verde ya podía imaginar docenas de escenarios que podrían tener una posibilidad factible de éxito contra el símbolo de la paz.
Estas pesadillas incluían a los villanos reclutando a alguien con un Kirk hipersensible capaz de contrarrestar la fuerza indomable del héroe número 1 ante los estudiantes mantenidos como rehenes para obligar a All Might a una pelea prolongada rodeado de vapores letalmente tóxicos. Ahora, creo que All Might estaría presente en estos ejercicios. El tono del villano estaba lleno de la vanidad de un enemigo victorioso. ¿Hubo tal vez un cambio en el horario del día? El hombre de la niebla comenzó a expandirse antes de que se pudiera dar alguna respuesta, perdiendo su forma humanoide para convertirse en un malévolo muro de oscuridad. Entonces, la pared comenzó a moverse hacia ellos. Honestamente, no importa, supongo, agregó el villano, sin darse cuenta de que 13 se reposicionaba lentamente. Mi trabajo aquí es el mismo. Nada ha cambiado. Izuku sabía que necesitaba ayudar. Dejar las cosas al azar era la peor opción. Con calma, el adolescente de cabello verde movió a Lily detrás de él mientras le indicaba discretamente a Tai que se moviera hacia un lado para poder reaccionar mejor. El plan sería azaroso, pero sencillo. Si las cosas salían como él teorizó, 13 estaba a punto de intentar usar su Kirk Black Hole en el villano. El villano, por supuesto, intentaría evadirlo, pero si pudiera ubicarse en el lugar correcto, podría usar su nueva pistola para apuntar a esa única pieza de equipo que había visto en la niebla. Izuku no tenía garantía de que sus balas de espuma en expansión funcionaran en alguien cuyo estado natural era tan etéreo, pero el destello y la explosión de su ataque podrían distraer al villano el tiempo suficiente para que 13 terminara el trabajo. Sin embargo, si eso falla, Tai aún podría disparar con su escopeta, y la fuerza del arma por sí sola probablemente aseguraría el éxito de la maniobra. El adolescente de cabello verde palmeó su arma, quitando lentamente la pequeña correa de cuero que evitaba que se cayera por accidente, justo cuando el héroe de temática espacial apuntaba con su dedo índice al villano. Izuku calmó su corazón tanto como pudo. Necesitaba aumentar su escasa habilidad tanto como fuera posible. Allí estaba. 13 dieron un paso adelante y abrieron una válvula de dedo en su guante. Izuku se movió lentamente hacia un lado, sacando lentamente su pistola. Apuntó. No nos subestimes, escoria. Nos vamos a quedar aquí. Nosotros también somos héroes. Y su plan se fue a la mierda cuando Ojiro, seguido de cerca por Kirishima, saltó en el aire hacia el villano. Los dos gritaron gritos de guerra mientras se enfrentaban al hombre de la niebla en CQC, o lo intentaban de todos modos. Ambos adolescentes atravesaron al villano sin siquiera hacerle cosquillas, y solo lograron interponerse en el camino del héroe profesional que intentaba salvar sus vidas. Izuku maldijo, el villano iba a estar más preparado para cualquier ataque ahora. La pelea se había vuelto aún más difícil. El gemido bajo de Tai y la mirada oscura dirigida al artista marcial con cola reflejaron las turbulentas emociones que corrían por el adolescente de cabello verde. Por supuesto, dijo el hombre de la niebla con desdén, incluso siendo solo estudiantes, todos ustedes siguen siendo excelentes huevos de oro. Los ácidos ojos amarillos del villano se movieron a través de la niebla negra hasta que pudieron mirar a los dos estudiantes intrusos. Ojiro y Kirishima se congelaron, la sed de sangre dirigida hacia ellos era demasiado para manejarla por inexpertos que eran. Ustedes dos. Apártense del camino. 13 gritaron, su modulador de voz se tensó debido a la angustia del héroe profesional. Era muy pequeño, demasiado tarde. Dispersión y desesperación. Ordenó el villano, su niebla oscura pareció atraerse hacia adentro. Mientras sufres la muerte más tortuosa. El hombre de la niebla explotó. Realmente fue como si una válvula de presión estallara. Olas ondulantes de oscuridad envolvieron a toda la clase en una ola veloz, cegándolos a todos por unos preciosos momentos. Sin embargo, Izuku todavía podía oír. Escuchó el graznido de miedo de Tsuyu tan claramente que le dolió. Instintivamente la alcanzó, solo para ser derribado a un lado. Sacudiendo una casi conmoción cerebral de su cabeza, el adolescente de cabello verde abrió los ojos y se dio cuenta de que era Ida quien lo había sacado, y Uraraka apareció, fuera del alcance del villano. Mirando frenéticamente hacia atrás, Izuku sintió que su corazón se detenía. Su gente más importante todavía estaba dentro de una cúpula ahora arremolinada de niebla sombría e impenetrable. Tsu-chan. Lily-chan. Tae-chan. Izuku gritó horrorizado, luchando por llegar a la cúpula. Tenía que salvarlos. No podía dejarlos morir.
Una mano fuerte agarró uno de los brazos agitados del adolescente de cabello verde en el aire, haciéndolo retroceder con un fuerte tirón. Midoriya. Cálmate. Era Iida, otra vez. El adolescente con gafas sacudió a Izuku, tratando de llegar al vicepresidente a través de su angustia. Ahora no es el momento de perder la concentración en tus zombies. Antes de que Iida pudiera sugerir que el adolescente de cabello verde usara su control sobre las chicas zombies para mantener a sus compañeras de clase a salvo dentro de la oscura prisión que las retenía, que pudo o no haber funcionado dadas las circunstancias, la cúpula se dispersó. Todo lo que quedaba era 13 y un Tai casi salvaje, gruñendo. GGRRRRR, el zombie gruñó en dirección al villano, que se estaba reformando lentamente. Para alguien que nunca habló, estaba claro que el intento de separarla de Izuku había molestado a la chica no muerta. 13 se palparon vacilantes, comprobando si todo todavía estaba adherido. Solo habían logrado evadir la deformación masiva gracias a la rápida acción del zombie. A medida que la ola de niebla oscura se acercaba, ella los agarró del brazo y luego usó su mano libre como ancla, golpeando el suelo. El héroe profesional hizo una nota mental para exigir salvaguardias adicionales con respecto a los muertos vivientes que utilizó Midoriya. Según la fuerza que acababa de ver, su mordisco sería más que mortal. Tsuchan, susurró Izuku con la voz entrecortada. Su mirada de 1000 metros se fijó en el espacio que la niña rana había ocupado ni un segundo antes. Lily-chan, el adolescente de cabello verde, se estaba ahogando en la culpa y el odio a sí mismo. Había fracasado. De nuevo. No había cumplido su promesa a la linda niña que había sufrido tanto. No había podido proteger a la chica que cada día significaba más para él. Su mente estaba acelerada, torciendo el destino de las dos chicas en horrores mentales de campos de batalla desconocidos, o simplemente en la muerte. El Kirk del villano era en gran parte desconocido. Por lo que sabía, sus capacidades podrían haber sido infinitas. Midoriya. Iida llamó de nuevo, mirando ansiosamente de su vicepresidente al zombie que controlaba. Cada segundo que pasaba, la chica no muerta parecía deslizarse hacia un estado más berserker. Por favor, contrólate. Izuku-kun. Ochako lloró, intentando y sin éxito sacar al adolescente de su trance. Tai ahora estaba encorvado, con los puños apretándose y abriéndose. Iida y Ochako no estaban seguros de quién debían tener más cuidado en ese momento, si el zombie o el villano. ¡Ga! La cabeza de Izuku se levantó con tanta fuerza ante el feroz gruñido de la chica no muerta que su sangre se vio obligada a curar diminutas fracturas finas a lo largo de su articulación atlantoaxis. Aún vivo. Las palabras, no sabía cómo las supo, pero las entrañas del adolescente de cabello verde cantaban que eran ciertas. Había esperanza. Izuku necesitaba un plan, necesitaba actuar. Es posible que Lily y Tsuyu todavía estuvieran vivos, pero no había manera de saber por cuánto tiempo eso seguiría siendo así. Solo había un problema importante. Su cuerpo no se movería. El miedo y la desesperanza lo habían dejado paralizado. Soy impotente por mí mismo, ¿qué puedo hacer? Pensó Izuku, mirando con los ojos muy abiertos como el villano terminaba de reformarse. Resultó que tenía razón. El hombre de la niebla llevaba un aparato alrededor del cuello. Era literalmente la única parte de él que era sólida. Las neuronas se dispararon, los pensamientos corrieron aún más rápido e Izuku sintió, en lo más profundo de sí mismo, que algo cambiaba. ¿Quiere matarlos, queridos míos? Su miedo se incendió y se redujo a cenizas, y en su lugar surgió una insaciable ira. Odiar necesita ser neutralizado. Izuku podía sentir sus pensamientos siendo moldeados por esta ira recién nacida. Matar mi cuerpo necesita moverse. La voluntad de Izuku bebió de la fuente de su ira, comenzando a acceder inconscientemente a su sangre. Se sentía como si estuviera hirviendo. Cumplir y entonces podría ponerse de pie. Exteriormente, el adolescente de pelo verde parecía tranquilo y sereno, lo que alivió ligeramente la preocupación que habían estado sintiendo sus dos compañeros de clase. Pero estaban detrás de él. 13 y el villano, que estaban posicionados para ver su frente, vieron una forma recortada, los lentes de un par de gafas de sol le daban a la figura dos ojos rojos redondos y brillantes. Ambos adultos asumieron que se trataba de un truco de la iluminación, afectada por el corte de energía provocado por los invasores. Ellos estaban equivocados. Detrás de sus gafas de sol, los ojos de Izuku ardían rojos.
Iida, eres la más rápida. Las palabras del adolescente de cabello verde, aunque ciertas, se sintieron mal. Necesito que salgas, vayas al campus y busques ayuda. Iida parpadeó, sin estar preparado para un plan tan cobarde, o para que fuera él quien tuviera que llevarlo a cabo. Midoriya, protestó el adolescente con gafas, incluso si quisiera, te vamos a dar una oportunidad, lo interrumpió Izuku, y vas a salir, llegar al campus y buscar ayuda. No fue una conversación. No fue una petición. Fue una orden. Y sería seguido. Escuche a su vicepresidente, intervino 13, de acuerdo con el plan, él sabe que su Kirk es la única esperanza para salvar a sus compañeros de clase. En realidad, Izuku solo quería deshacerse de quien podía, quería y ya lo había detenido físicamente. Iba a neutralizar al villano y nadie se interpondría en su camino. Pero él no iba a decir eso, por supuesto. Tage. Izuku no se molestó en bajar la voz, el hombre de la niebla ya lo había estado observando. La chica zombie se puso tensa, completamente preparada para cualquier orden. Corre hacia la puerta y ábrela para Iida. No hubo vacilación ni demora en ejecutar la orden, para sorpresa del villano. La chica corrió hacia la entrada de inmediato, sin ninguna señal de preocupación por enfrentar su Kirko por su propia seguridad. No te dejaré. El hombre de la niebla gritó mientras extendía los brazos, las extremidades se extendían formando garras sombrías, solo para sentir un repentino e innegable tirón que lo arrancaba. No tienes elección. 13 gritaron mientras usaban Black Hole para absorber la niebla del villano y alejarlo. Al ver su oportunidad, Iida salió disparado tras el zombie. Tae llegó a las puertas apenas unos segundos después, y Iida la alcanzó justo cuando hundía su palanca entre las barreras metálicas. En un corto periodo de tiempo que de otro modo habría sido preocupante, la chica no muerta había abierto las dos mitades de la puerta, su fuerza era más que rival para el sistema hidráulico. Sujetando las losas de metal, el chico alto las atravesó corriendo. Completada su tarea, Tae retiró su palanca, permitiendo que la puerta se cerrara de golpe. A ningún villano se le podía permitir la oportunidad de perseguir a Iida. ¡No! El hombre de la niebla huyó con evidente angustia mientras veía escapar al chico alto. ¡Maldito seas! El villano se volvió para mirar al héroe profesional, sus ojos ácidos ahora realmente fríos. Entonces crees que tu poderoso Kirk puede salvarte, ¿verdad? Bueno, distrayendo a 13 con sus palabras, el hombre de la niebla abrió sutilmente un portal detrás del héroe profesional. Que era exactamente lo que Izuku había estado esperando. Su mente analítica había ejecutado este escenario exacto antes, razón por la cual ya había estado en movimiento, dirigiéndose hacia 13 en el momento en que Iida salió corriendo. Lanzándose al aire, el adolescente de cabello verde le dio una patada al héroe espacial, fuera del camino justo antes de que el portal de la emboscada pudiera terminar de convertirlo en una víctima de su propio Kirk. El HUD de 13 parpadeó y parpadeó alarmado, los sensores de su traje se desintegraron. Un dolor agudo les recorrió la espalda antes de que una forma de agresión mucho más contundente los apartara del camino. Luchando contra dolores punzantes y una agonía punzante, el héroe profesional logró moverse lo suficiente después de estrellarse contra el suelo para ver que había sido su estudiante de cabello verde quien los había atacado. Luego notaron el portal que se había formado detrás de donde habían estado parados y se dieron cuenta de que acababan de ser salvados de causar su propia desaparición. ¡Qué vergüenza! Sin embargo, Izuku no pudo completar su arriesgada maniobra sin un precio. La atracción gravitacional de Black Hole, dirigida a través del portal, atrapó su pie derecho a mitad de su seguimiento. Antes de que cualquiera de los Kirk se desconectara, la fuerza de la naturaleza devoró su zapato, y luego todo su pie. Aún en movimiento, y haciendo todo lo posible para ignorar el dolor adormecedor, el adolescente de cabello verde deseó con todas sus fuerzas que su cuerpo apuntara y disparara al collarín del villano. Afortunadamente, su cuerpo obedeció. Se escucharon dos disparos consecutivos que impactaron con éxito en el respirador. Estallido. Estallido. El hombre de la niebla gritó, retrocediendo cuando la inesperada sensación de dolor real le hizo estremecerse. Izuku se estrelló contra el suelo con fuerza, primero la espalda. Dejando a un lado la agonía de sus heridas una vez más, se tomó unos preciosos segundos para volver a apuntar antes de disparar dos veces más. Estallido. Estallido.
En un movimiento más instintivo que hábil, el villano usó su niebla para desviar las balas antes del contacto. Pero ya era demasiado tarde. ¿Qué diablos es esto? La voz que alguna vez fue suave se elevó cuando la alarma se convirtió en horror, los dos disparos comenzaron a hacer su magia. Las balas se expandieron y su espuma devoró cada vez más respirador. Aterrorizado, el hombre de la niebla se alejó del portal. Cuando Ta chocó contra él con su palanca, balanceando el collarín como si estuviera haciendo pruebas para las ligas mayores. La barra de metal forjado se estrelló contra el dispositivo con todo el poder que los músculos no muertos pudieron reunir, casi destrozando el aparato. Al caer al suelo, el hombre de la niebla se ahogó con gritos de dolor y pánico. Con la victoria ganada, Izuku se obligó a enderezarse, cojeando para pararse sobre su enemigo caído. Pero no pensó en celebrar. Esto estaba lejos de terminar. Todavía tenía que encontrar a sus queridos amigos y asegurarse de que salieran vivos de esto. Entonces, iba a acabar con estos villanos. Oh, no. Esto fue solo el comienzo.